Buenas noches, jóvenes. Con las disculpas del caso diminuto, vamos a iniciar la práctica del día de hoy. Bueno, ahora lo que vamos a revisar son lo que son las determinaciones enzimáticas diagnósticas. Vamos a recordar que cuáles son las generalidades de las enzimas. No sé si hay alguno de ustedes que podría ayudarme a describir el gráfico. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Stephanie, por favor. Que la enzima llega a presentar diferentes partes, las cuales son el sitio activo, al cual se llegan a unir diferentes sustratos para determinar una diferente reacción. A ver, esta es la enzima, lo que dice Stephanie, ¿cierto? Aquí está el sitio activo, aquí está el sustrato. Cuando existe la unión del sustrato con la enzima, se llama complejo enzima-sustrato. Una vez que se produce la reacción, se va a llamar complejo o complejo enzima productos. Si ustedes aquí se fijan, era verde el sustrato, ha habido la reacción y obviamente ya se han convertido en productos. Y una vez que termina de hacerse la reacción, se liberan los productos. Características de la enzima, que no ha habido modificación, no ha disminuido, no ha cambiado la estructura, simplemente ha realizado su trabajo y está lista para volver a recibir otro sustrato específico para esta enzima, ¿no? Y que obviamente lo que hacen es acelerar cualquier proceso en el que estén inmiscuidos. Entonces vamos a revisar, existen más de 50 enzimas con utilidad clínica, de todas esas vamos a revisar las que aquí se mencionan. Vamos a empezar con lo que son las enzimas pancreáticas. Dentro de lo que son las enzimas pancreáticas, tenemos esta lista, lo que es la amilasa pancreática, lipasa pancreática, tripsina, quimotripsina, peptidasa, nucleasas pancreáticas y bicarbonato. Estos son los componentes de lo que es el jugo pancreático. Aquí está el páncreas. Cuando existe la digestión de los elementos que contienen el bolo alimenticio, entonces, dependiendo cuáles vayan a ser, se va a liberar estas enzimas, ¿no? Esta es la anatomía, esta es la relación que existe con estas estructuras. Acá está el intestino delgado, la primera porción el duodeno. Aquí está desembocando lo que es el conducto de Wilson, o que es el conducto pancreático, que está en íntima relación con lo que es la vía biliar. ¿No es cierto? El colédoco, aquí está la vía biliar. Y obviamente cuando existe una alteración a nivel del páncreas, entonces es que se produce estas enzimas que acabo de mencionar. De estas, las que vamos a mencionar son la amilasa pancreática y la lipasa pancreática. A ver, esta imagen que les coloco, jóvenes, es lo que generalmente presenta o el gesto que tiene una persona que tiene dolor abdominal. Entonces, ¿cómo se imaginan más o menos qué es la característica del dolor abdominal cuando estamos hablando de un problema a nivel de lo que es el páncreas? No han pasado todavía, pero si tuvieran alguna idea.
¿Qué dice Dimar? No. ¿Qué piensa Yosmar? Quizá ocurre como un hinchazón o algo así. No. Bueno, cuando establecemos el término de dolor abdominal, porque el abdomen tiene 9 cuadrantes. Eso lo van a ver seguramente en la parte de semiología. Un momentito, me espera. Bueno, son 9 cuadrantes y están íntimamente relacionados, dependiendo del cuadrante que vaya a doler, con algunos órganos específicos. En tal sentido, cuando la persona va a referir o el dolor nos va a orientar a que se pueda tratar del páncreas, es un dolor que se lleva, que va a estar localizado a nivel de lo que es el epigastrio. Y la irradiación va a ser hacia los flancos. Es un dolor intenso, intenso, que no cambia con ninguna posición, y es en cinturón, es decir, que la persona refiere que es como si estuviera un cinturón a ese nivel y que simplemente le estuvieran ajustando y es lo que le produce el dolor, ¿no? La pancreatitis, que es la enfermedad del páncreas, es una catástrofe a nivel abdominal porque es una de las enfermedades que no solamente va a producir una alteración a nivel de lo que es el páncreas, sino que lastimosamente se va a hacer sistémica. Y no importa la edad del paciente, muchas veces es nefasta y puede hacer que el paciente fallezca, ¿no? Entonces, el término es este, pancreatitis aguda. ¿Cómo es que se va a caracterizar? Es una de las principales causas de dolor abdominal agudo, estamos hablando, es decir, que no vaya a ser de días, sino tal vez de horas. Secundario a la activación inadecuada de enzimas pancreáticas que causan inflamación local y sistémica. Ahorita vamos a revisar. Estas son las etiologías. Este es el cuadrito, no se nota muy bien, pero es el que mejor explica en forma bien resumida qué es a grandes líneas las causas, cuáles son las causas de la pancreatitis. Disculpe, Doc, no vemos su pantalla. ¿Se ha cortado? Ah, ya. Sí. Espérenme un rato.
Este es el gráfico de lo que es la pancreatitis aguda, muy resumido con respecto a lo que es esta patología. Aquí les dice la etiología, les dice el diagnóstico principalmente y les da una idea de cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad. Lastimosamente, las personas que cursan con esta enfermedad, como les decía, es una catástrofe a nivel abdominal por la localización que tiene el páncreas y además porque es una enfermedad que no solo se va a quedar a nivel del páncreas. O sea, cualquier alteración que se produzca en el páncreas va a llevar una repercusión sistémica que puede ser catastrófica en el paciente, independientemente de la edad que tenga, ¿no? Entonces, las dos principales causas, por eso le ponen 1 y 2, son la litiasis biliar, que es el 50%, y el alcoholismo en el 30%. Dentro de las otras causas están las idiopáticas, fármacos, etiología traumática, es decir, que por ahí hubiera habido un accidente de tránsito y esta persona justamente haya hecho haya tenido una contusión a nivel de la región donde estamos localizando a nivel del abdomen del páncreas y haya lastimado lo que es el páncreas, ¿no? Y existen formas de hacer el diagnóstico. En este caso, principalmente está la clínica, porque una vez que nosotros determinamos la localización, la característica del dolor, entonces nuestra mente ya tiene que estar en que posiblemente sea una pancreatitis, ¿no? Luego pasamos a hacer el examen laboratorial, donde se va a pedir estas dos enzimas que habíamos visto que están presentes en el jugo pancreático, que es la lipasa y amilasa, pero no solamente sirve de que estas dos estén elevadas un poco del rango superior del valor de referencia, sino que tienen que estar elevadas mayor de 3 veces o mayor a 3 veces el valor superior del laboratorio que nos están dando el valor de referencia, ¿no? Y por último, es necesario, tiene que haber siempre los 3 parámetros, tiene que haber una imagen de apoyo. En este caso hablan de tomografía o resonancia, pero todavía está vigente el hecho de realizar una ecografía, que es lo más accesible para hacer el diagnóstico de esta patología. Entonces, cuando existe una litiasis biliar y nosotros vemos el tema de la anatomía de lo que es el páncreas, lo que sucede es de que aquí en la vesícula se forman lo que son los cálculos. Los cálculos son de diferentes formas, los cálculos pueden ser de diferentes tamaños. Los cálculos que son grandes son los que no nos traen problema, porque cuando son grandes no van a pasar por el conducto, no van a migrar, se van a quedar en la vesícula. Dependiendo la localización, obviamente podrían ser una emergencia. ¿Cuáles son los que nos traen conflictos? Son los cálculos pequeñitos, porque cuando son pequeñitos pueden, cuando nosotros consumimos sustancias grasas sobre todo, que es que se va a liberar estas enzimas o el jugo pancreático, igual que lo que son los carbohidratos. En este sentido, la vesícula se va a contraer, sobre todo más relacionado con el tema de lo que son grasas, se va a contraer y en cada contracción puede eliminar la bilis junto con uno de los cálculos. Y entonces uno de los cálculos va a migrar por el conducto, y si da la mala suerte del paciente, puede localizarse aquí, a nivel de lo que es el conducto pancreático y obstruye la salida de lo que es el jugo pancreático. El páncreas ya ha sensado que nosotros hemos ingerido sustancias grasas, ya se ha preparado para hacer la producción del jugo pancreático y está intentando liberarlo a la primera porción del duodeno para digerir esas grasas. Pero ¿qué pasa cuando existe un stop? No le permite salir, pero las enzimas ya están. Entonces las enzimas empiezan a autodigerir lo que es el páncreas, empiezan a destruir, en otras palabras, lo que es el páncreas, porque no han podido salir, ellas están listas para actuar, pero como no pueden salir, entonces empiezan a degradar lo que es el páncreas. Y el páncreas empieza a ser destruido, aparecen zonas de necrosis, luego de la necrosis se hacen abscesos, alguna vez se forman quistes, entonces sucede una catástrofe, el páncreas se altera, empieza a aumentar de tamaño por la inflamación y como no hay por dónde salga, entonces
sigue destruyéndose el páncreas. Y obviamente la destrucción también va a llevar con lo que son las células que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que eran alfa, beta, delta, que producen diferentes elementos, entonces eso también se va a alterar y obviamente va a haber disminución de la producción de algunos de los productos de estas células. Entonces es por eso que se produce el tema de lo que es la pancreatitis, que es la primera de las causas. Y esta es la forma de hacer diagnóstico, pero nosotros vamos a hacer énfasis en lo que es el laboratorio en esta ocasión, ¿no? Eso solamente se los traigo a introducción. Entonces, dentro del laboratorio podemos nosotros pedir la amilasa sérica, va a estar elevada en el 85% de los casos. Puede haber en algún momento que estuviera normal y que pueda haberse elevado y justo cuando lo hacemos en el laboratorio por ahí está entrando en la normalidad y no apoyarnos en el diagnóstico de que pueda tratarse una pancreatitis, ¿no? También se pide a nivel de orina, nosotros no lo hacemos, sobre todo lo hacemos a nivel sérico. Y como les decía, la pancreatitis es una enfermedad que es sistémica, que una vez que el páncreas se lastima, toda esa inflamación alrededor del páncreas, esas colecciones sobre el tejido muerto o degradado del páncreas, pueden empezar a exudar y ser depositados a nivel de lo que es la cavidad peritoneal y presentar un grado de ascitis, es decir, líquido a nivel de la cavidad peritoneal, que cuando se hace una ecografía y se obtiene una muestrita, se pueda solicitar eso a nivel de líquido, igual nos va a dar una especificidad de que se pueda tratar una pancreatitis, ¿no? Por la relación, por la contigüidad que tienen a ese nivel, puede haber también acúmulo a nivel pleural de líquido. Y obviamente si existe el líquido y hay la opción de poder sacar el mismo, igual podemos hacer la cuantificación de lo que es la amilasa a nivel de estos líquidos, ¿no? Y aquí les explica lo que es la lipasa también. Esta es más específica que la amilasa. Estos otros elementos que son para complementar el estudio de una pancreatitis. Entonces vamos a describir lo que es la alfa-amilasa. Aquí les dejo algunos detalles. En qué momento se eleva. Es muy sensible, poco específico. Y en la mayoría de los laboratorios de lo que vamos a ver a continuación, más hablamos de los aumentos, más que de la disminución. En este caso, cuando nosotros hablamos de hiperamilasemia, que es el término que se utiliza cuando la amilasa está elevada, existen dos grupos grandes de patologías en las que podemos pensar. Unas son a nivel abdominal y otras son a nivel extraabdominal. O sea, abdominal significa que son todas estas enfermedades que pueden estarse presentando que puedan hacer que la amilasa esté elevada. Pero existen otras patologías que no son a nivel abdominal que también pueden hacer que la amilasa esté elevada. Pero en realidad, por ejemplo, en una apendicitis, si saldría una amilasa elevada, no vamos a asegurar que es una apendicitis. No existen otros parámetros, otras formas de hacer el diagnóstico de apendicitis, que puede estar elevado en ese momento. Entonces, y por ahí nosotros podemos pensar que hay una pancreatitis y apendicitis. Podría, pero ¿qué nos va a definir en esto la diferencia? Es de que le hagamos una ecografía a la persona, veamos que el páncreas está con estructura, todo normal, entonces nos implicaría que no es pancreatitis y que al contrario es nomás, podría cursarse de una apendicitis dependiendo del dolor, de las características y otras cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de amilasa, en nuestra mente debe estar en primera instancia que puede tratarse el páncreas, una alteración a nivel del páncreas, lo que está sucediendo en el paciente. Por eso está en primera instancia. Luego está la hepatitis, perforación de víscera hueca. Si ustedes se fijan, obstrucción intestinal, porque hemos dicho que son estructuras que están cerca a lo que es el páncreas. Incluso a veces hasta patologías ginecológicas pueden estar elevadas, un embarazo ectópico, es decir, que el embarazo no esté a nivel del útero, sino que se está localizando en otra parte, en ovario, a nivel de trompas, en alguna otra localización. Igual nos puede dar este elemento elevado, ¿no? Y las extraabdominales, que son estas las que se mencionan en el gráfico. Este es un laboratorio, no sé si alguien quiere hacer la valoración de justamente lo que estamos hablando. Nosotros en el hospital no tenemos lipasa para realizar. Es un estudio externo que dependiendo del costo y de la posibilidad económica del paciente, pues se solicita. Pero si es lo que nosotros hacemos es la amilasa a nivel sérico. Entonces no sé si alguno de ustedes quiere
explicarme cómo está? Yosmar, por favor. En este caso, la amilasa está elevada. Y Ya. si no me equivoco, es más del doble o más de cuántas veces es como obligado que esté elevada. En este caso, sí, ¿Cuántas veces está elevada? unas 4 veces más o menos. Hay que sacar el cálculo. ¿Cómo se imagina que tenemos que calcular eso, Yosmar? ¿Cómo haría Multiplicando. usted el cálculo? A ver, multiplique y me avisa cuántas veces. Lo mismo va para Dimar y lo mismo va para Stephanie. Bueno, ¿Cómo piensa Stephanie que podemos hacer el cálculo para saber cuántas veces está elevado la amilasa? ¿Cómo ha hecho el cálculo, Dimar? Ya, a ver cómo ha hecho Yosmar. ¿Cómo piensa que sería Stephanie? igualmente bien multiplicado y me salió 1100 exacto. Y 5 ¿Cuánto? veces de más está. Ya. Si ustedes se fijan, la forma como han hecho el cálculo es una alternativa, pero es una alternativa que implicaría en algún momento que ustedes tengan que hacer la multiplicación por todas las posibilidades. Es decir, multiplicar 220 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, hasta ver más o menos cuál de los valores se aproxima. Pero hay otra manera que es mucho más simple. Dividan 1018 entre 220. Y me avisan cuánto sale. Ese 4.6, ¿qué será? Más elevada a la milasa. Claro, el resultado que le sale de esa división, o sea, la división se hace el valor que ustedes sacan entre el valor de referencia superior. Entonces lo dividen y efectivamente son 4.6 veces que está elevado la amilasa. Entonces, como habíamos dicho, que tenía que estar elevada 3 o más veces, ¿no es cierto? Entonces, este paciente, por eso les he traído este laboratorio, este paciente está cursando posiblemente puede ser que esté cursando con una pancreatitis. Lo que vamos a ver un poquito más adelante, vamos a hacer el análisis de este laboratorio. El otro elemento que se puede hacer a nivel sérico, es decir, en sangre, es lo que es la lipasa. Acá están algunas de sus especificaciones y generalmente, como les digo, más nos vamos al aumento de estos elementos, no nos vamos a la disminución. O sea, la disminución no nos va a llamar la atención, pero sí el aumento. Entonces, igualito que en la amilasa, existen causas abdominales y causas no abdominales. Dentro de las causas abdominales, la primera opción es la pancreatitis aguda o crónica, una alteración considerable y grave a nivel del páncreas, que es un cáncer, litiasis a nivel pancreática, lo que habíamos hablado, y una alteración a nivel de lo que son las vías biliares. Entonces, el aumento a este nivel nos puede sugerir, el aumento de la lipasa nos puede sugerir que puede ser cualquiera de esas alteraciones o patologías, y obviamente lo que nos toca a nosotros es ir discriminando y haciendo tal vez otras evaluaciones para ir definiendo cuál de estas es. Otras patologías, ruptura de aneurisma que va a nivel abdominal también, puede ser incluso nefrolitiasis, es litiasis a nivel renal, obstrucción intestinal, incluso una peritonitis, ¿no? Pero no vamos a pedir, digamos, en una peritonitis la lipasa y si sale positivo estamos asumiendo que es una peritonitis. Hay otras cosas mucho más importantes para definir el diagnóstico, que de por ahí podría estar la lipasa elevada, que nos toca descartar que no sea el páncreas el causante, y si el páncreas en la ecografía es la ecografía lo más accesible que tenemos, que nos diga que la estructura está conservada, que no existe alteración, entonces ya automáticamente estaríamos pensando que no es
la elevación de la lipasa por causa del páncreas, como les digo, porque el tema de la pancreatitis es una catástrofe. Y estas son las otras posibilidades, la utilización de fármacos, una insuficiencia renal y que el paciente estuviera sometido a quimioterapia o radioterapia. Este es el resultado del IPASA. Como ven ustedes, no es del hospital, es externo, entonces los que tienen la posibilidad económica lo hacen. No sé qué les parece, Stephanie. Que llega a estar fuera del rango normal, doctora, que está elevada. Pero ¿cuántas veces? Hemos dicho que nos interesa no tanto que esté elevado, sino que sean las veces que está elevada el resultado. Entonces, ¿cuántas veces está elevado este resultado? Esto está simple, o sea, no hay mucho que dividir ni utilizar máquinas, esto es mental. Y en realidad ese es el ejercicio que ustedes tendrían que hacer, más o menos cuando ven un resultado y no tienen una máquina para sacar exactamente, ¿no? ¿Cuánto estaría, Stephanie, elevado? 2.2. Dos veces, ¿no? Dos veces. Entonces, este resultado está elevado, si bien está elevado, no es significativo para darle el diagnóstico al paciente a quien se le haya sacado este resultado para decirle efectivamente está con una pancreatitis, ¿no? A eso es lo que me iba. Está elevado, pero no está con las especificaciones de acuerdo a la patología, que en este caso estamos hablando de una pancreatitis. Sí, tienen que estar elevados 3 veces. Si es que no estuvieran elevados, entonces nos quedaría la duda de si es que es el páncreas el responsable o hay que ir buscando tal vez otras estructuras. Por eso hay que tener una lista de patologías que pueden ser causantes de que estuviera elevada la milasa, ¿no? Luego tenemos lo que son las enzimas hepáticas. Dentro de estas tenemos lo que es las transaminasas, TGO, TGP, AST, ALT. Esta es la terminología antigua, esta es la nueva nomenclatura que se está utilizando. En los laboratorios, por lo menos en el Hospital Santa Bárbara, se sigue manteniendo esto. En el gastro creo que es donde han aplicado para esta nueva terminología, ¿no? Luego vamos a ver lo que es la fosfatasa alcalina, que es lo que no está acá en esta lista, cociente de Rittis, la GGT y la sincronucleotidasa, esta que es menos frecuente para solicitar. Entonces, dentro de lo que es las funciones del hígado, tiene demasiadas funciones. El hígado es un órgano que no se podría reemplazar por todo lo que realiza, es como una fábrica. Es por eso que cuando fracasa el hígado, como en el riñón, por ejemplo, si existe el fracaso del riñón, existe la posibilidad de una máquina que pueda reemplazar aquello y hacer la función del riñón, porque tiene la función de filtrar, sacar líquidos, sustancias tóxicas. Pero el riñón tiene tantas funciones que sería imposible hacer eso. Entonces, cuando fracasa el riñón, la única manera de mejorar todo eso es haciendo un trasplante renal. Es decir, buscando un hígado aceptable y colocándole el hígado y ver si es que vuelve a cumplirse las funciones que requería cuando la paciente fracasa en esto. Aquí les pongo a colación todas las cosas que hace el hígado: producción y secreción de bilis, desintoxicación de la sangre, metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de lípidos y síntesis de lo que son las proteínas, que eso ya hemos visto que es muy importante para el organismo. Entonces, hay un elemento que es la fosfatasa alcalina, que es una enzima que va a catalizar la hidrólisis de muchos fosfatos orgánicos, pero su característica es que lo realiza en un pH alcalino. Existe esta isoenzima a nivel del ser humano en estas localizaciones: ósea, hepática, intestinal, placentaria, renal y a nivel leucocitario, por lo que puede haber una alteración en estas estructuras y podría reflejar la elevación de esto, que existe una alteración a nivel de estas estructuras. Entonces existen estas causas. Si ustedes se van a fijar en los cuadritos más, hablamos de hiperfosfatemia, de las elevaciones de estas enzimas. Procesos benignos, por ejemplo, cuando el paciente está en proceso de crecimiento, en la edad de crecimiento, si por alguna razón se le pediría este laboratorio y estuviera alterado, no vamos a pensar en
Muy bien, entonces, si ustedes se fijan, en los procesos benignos, bueno, estas son las posibilidades en las que podría estar elevado esta enzima: crecimiento esquelético, embarazo. Pero luego ya en las patologías en sí, vamos con las patologías óseas. Es por eso que aquí en primera instancia la parte ósea, o sea, cuando existe una alteración a nivel óseo es que esta va a estar en primera instancia elevada. Enfermedades óseas como la enfermedad de Paget, neoplasias a nivel del hueso, osteomalacia, raquitismo, acromegalia, fracturas y algunas alteraciones a nivel óseo. Y luego, en segunda instancia, va lo que son las enfermedades hepatobiliares, que significa colestasis, hepatitis, cirrosis, sobre todo cuando existe la posibilidad de utilización de fármacos hepatotóxicos. Esto hay que tomar muy en cuenta, porque hay enfermedades que requieren la utilización de medicamentos de forma obligatoria para hacer el tratamiento, y en algún momento hay que definir si el paciente por ahí tuviera un antecedente de alguna alteración hepática, entre dar o no dar, porque si es la única opción para hacer el tratamiento, entonces es muy complicado, porque sabemos que en algún momento puede haber una alteración a nivel del hígado por toxicidad del medicamento. En este sentido, cuando existe la administración de algún medicamento tóxico, esta enzima va a estar elevada, ¿no?, con relación al hígado. Entonces, si ustedes se fijan, los dos lugares donde puede haber una alteración, óseo y a nivel hepático, es que esta enzima van a estar elevadas y nos va a dar una orientación. Y obviamente luego tenemos lo que son las transaminasas hepáticas. Acá está la nueva terminología, ASAT, ALAT. ¿La ALAT cuál es, Brisette? ¿TGO o TGP? Dimar. Yosmar. La TGO. TGO. TGP. Exacto. Entonces, para que se acuerden, TGP, P es PA y aquí está la. PA, la. Para que hagan la asociación. Y obviamente, por descarte, el otro es pues TGO, ¿no? Entonces, aquí les explica que esta ALAT, le dicen, o ALT también, es específica de órgano. O sea, si está alterada esta, estamos hablando más a nivel de hígado, pero esta otra se puede alterar porque existe un problema a nivel de estas estructuras: hepatocitos, músculo cardíaco, músculo esquelético. Si existe una alteración a nivel de cerebro, páncreas y vaso, esto también se puede elevar. Pero la más específica es la ALAT, a nivel de lo que siga, ¿no? Entonces aquí les pongo que están con sus dos nombres para que se acuerden. Transaminasas hepáticas es más fácil acordarse por la abreviación, porque luego este es el nombre de la enzima cuando hablamos de TGO: transaminasa glutámico oxalacética. TGO, glutámico oxalacética. Transaminasa glutámico oxalacética. TGP, transaminasa glutámico pirúvica, ¿no? Aquí están algunas de sus características. Igual acá les habla de que si hay una inflamación, hay un aumento del levo, necrosis o inducción o alteración por medicamentos, la elevación va a ser considerable. Y obviamente esta otra que nos explica el tema de lo que es la alteración a nivel hepático, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de elevación? Si se dan cuenta, todos estamos hablando de elevación de transaminasas. Las más comunes son estas: todo con hígado: alcoholismo, cirrosis, hepatitis, cualquiera de las variedades, esteatosis hepática y fármacos, la utilización de fármacos tóxicos. Causas hepáticas poco frecuentes, estas que son enfermedades raras, y causas extrahepáticas, es decir, que no tienen nada que ver con el hígado. Hemólisis, por ejemplo, cuando existe destrucción de los glóbulos rojos, podría haber elevación de esto. Miopatías, hipotiroidismo, ejercicio intenso, enfermedades de vías biliares y alteración en neoplasias.
Acá volvemos a mencionar. TGO, marcador de necrosis hepatocelular por alteración de estas estructuras. Puede ser alteración de necrosis hepatocelular, pero también puede elevarse por alteración a nivel de estas estructuras. Mientras que la GPT es más marcador de necrosis hepatocelular del hígado, es más específico, no tanto la TGO. Este es un laboratorio, me gustaría que lo analicen para ver qué les parece en esta y en esta. ¿Cómo están la TGO, TGP, fosfatasa alcalina? Dimar, a ver. ¿Por debajo? Sí, o sea, como les digo, fíjense siempre, analicen. Ya les está diciendo acá el análisis, les dice dentro del rango, o sea, les está diciendo en otras palabras que es normal, fuera del rango que está patológico, ya será para arriba o para abajo, dependiendo cuál es el valor del laboratorio, y este es el valor de referencia, entonces no es tan complicado hacer la valoración. ¿Cómo está la fosfatasa alcalina? Estos son los 3 elementos que vamos a valorar en estos laboratorios, que es lo que estamos refiriéndonos ahorita. Normales. A ver, Josmar, ¿qué le parece esta otra? Vemos que la TGO y la TGP están elevadas. Igualito que para la milasa, nosotros tenemos que saber cuántas veces está elevado. Aquí ya se le hicieron el cálculo, ¿no? Por eso han anotado con bolígrafo 8 y 6. Entonces, ¿cómo han hecho? Dividan 306 entre 37 y 292 entre 42 para que les diga las veces que está elevado este parámetro. Y avísenme si les sale lo mismo, por ahí ha habido algún error, porque estos laboratorios ya han sido valorados, por eso es que le han puesto este 8 y este 6, ¿no? Tal vez han hecho una apreciación, podrían haberle puesto 7 porque es 6.9, pero han definido ponerle 6. Entonces, pero están elevadas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, no le han solicitado fosfatasa alcalina, que debería se le solicitado porque ya está habiendo una alteración. Este laboratorio es el mismo paciente en diferentes tiempos. Este es del 5 de octubre y este es del 8 de octubre. Es el mismo paciente. ¿Qué se imaginan que está sucediendo con este paciente? Que estaba con un laboratorio normal y de repente empezó a alterarse. Sí, una alteración a nivel hepático y hay que definir qué es lo que le está produciendo esta alteración. Eso lo vamos a ver más atrás. Entonces, hay una cociente de Ritchie, se llama, que es la proporción entre ASAT y ALAT, es decir, es la división entre la ASAT y la ALAT. Aquí está les vuelve a hacer recuerdo, ¿no? ALT, TGP, AST, TGO. Entonces, sería entre la TGO y la TGP. Se hace la división y obviamente nos da un resultado y nos puede explicar o inclinarnos más o menos a qué es lo que podría estar sucediendo en este paciente cuando están elevados estos valores. Es el aumento de las transaminasas, obviamente cuando existe una lesión celular, ¿no? El resultado puede salirnos de esta manera. Cuando queremos hacer la valoración de lo que es una hepatitis, por ejemplo, aquí les explica y les dice en este cuadrito que es útil el cociente de Ritchie y que normalmente cuando sacamos el valor de 1 es normal. Entonces, cuando está mayor a 1, si estamos pensando en hepatitis, puede ser de etiología alcohólica, y cuando está menor a 1 puede ser otro tipo de hepatitis, ¿no? Virales, ya sean agudas o crónicas, la causa de la alteración hepática. Pero aquí hay una lista de posibilidades. Cuando sale inferior a 1, cuando sale alrededor de 1 y cuando sale mayor a 1. Si ustedes se fijan, todas relacionadas con el tema de lo que es hígado. Entonces, hay que hacer la diferenciación para irnos más o menos acercando a qué posibilidad o qué es lo que estuviera pasando con el paciente.
Este es otra enzima, se llama, la abreviación es GGT, es más fácil cuando ya están en el tema del internado, se van a dar cuenta que las abreviaciones son más fáciles, es más difícil decir, ¿sabes qué? Le pedamos gamma-glutamil transferasa. Entonces, mejor decirle, vamos a pedirle TGO, TGP, FAL, si quieren, es la abreviación de fosfatasa alcalina, GGT. Entonces, ya son abreviaciones que ustedes dicen, se está refiriendo a eso. ¿Por qué es importante esta enzima? Porque en algún momento, dice como que leen exposición, va a estar elevada la GGT cuando existe una exposición prolongada a un exceso de consumo de alcohol. Y también cuando existe exposición prolongada a fármacos. ¿Cuáles? Anticomiciales o rifampicina. Los anticomiciales son medicamentos anticonvulsivantes, es decir, personas que convulsionan, les damos anticonvulsivantes. El otro, su sinónimo es anticomicial. Y la otra es la rifampicina, que es parte del tratamiento específico para la tuberculosis. Entonces, este elemento estaría elevado. Aquí les hace algunas otras especificaciones, pero algo que les pongo acá abajo es que es el termómetro del alcohólico. Esa es la definición que le dan. Porque si por alguna situación ingresaría un paciente, no quiere decir este dato, que siempre está en la anamnesis, preguntar consumo de bebidas alcohólicas, frecuencia, tipo. O sea, hay muchas cosas que analizar, eso lo van a ver en la parte de semiología. Y como el alcoholismo es una enfermedad que muchas veces el paciente lo niega, e incluso la familia, porque asumen que es como un estigma social que tener en la familia a alguien que es alcohólico. Entonces, si existe la duda por parte nuestra, podemos nosotros pedirle esta enzima y obviamente nos va. Y aquí dice, miren, hay unas valoraciones que se hace con la fosfatasa alcalina, esta es la FA, para determinar si es cierto lo que nos está refiriendo el paciente, ¿no? Por eso es que dice que es el termómetro alcohólico. Luego tenemos la 5-nucleotidasa, 5-NT, esta es menos, nosotros en el hospital no la tenemos, pues no les voy a mostrar un laboratorio de esta enzima. Es menos utilizada, todas estas las posibilidades de lugares que tienen alteración para que esta tenga su elevación, ¿no? Eso es solamente para conocimiento. Por ahí pueden ir a algún lugar, a algún otro país, en el momento que puedan salir a hacer su residencia, y puede que ahí sí realicen, ¿no? Luego tenemos lo que son las enzimas cardíacas. Eso lo estamos dejando hasta ahí. Vamos a analizar un poquito más adelante con un paciente. Tenemos lo que es la CPK. CC es la otra abreviación, creatina quinasa, pero lo más frecuente en el hospital es CPK. Esta es la abreviación. Y luego tenemos lo que es la LDH. La creatinfosfoquinasa, existe una que es total, y luego tenemos lo que son las subdivisiones. Está presente a nivel de lo que es, si ustedes se fijan, la subclasificación tiene una CKMB que se va a encontrar sobre todo a nivel del tejido cerebral y los pulmones, una CKMB, esta es la que se encuentra exclusivamente a nivel del tejido cardíaco, y una CKMM que se encuentra en músculo estriado esquelético. Y en realidad, si ustedes hacen la correlación, son músculos donde se presenta lo que es la CPK. Y dependiendo de estas subunidades, entonces o esta subdivisión, es que va a haber una especificación de dónde está viniendo. Entonces, es importante solicitar este elemento, esta enzima, cuando existen pacientes con grandes quemaduras, cuando existen pacientes con aplastamiento, con alteración muscular, es decir, que haya destrucción del músculo, porque este elemento es muy dañino para el tema renal. En ese sentido, nosotros necesitamos saber este valor para realizar algún tipo de tratamiento y evitar que este paciente a la larga haga una falla renal. Pero esto les pongo a colación de nosotros del hospital, la que realizamos es esta, CKMB, y la hacemos juntamente con una proteína que hemos visto en la anterior práctica, que es específica para el diagnóstico de lo que es el infarto. ¿Cuál era la proteína, Stephanie? La troponina, doctora. Exactamente. Entonces, en el hospital lo que hacemos es pedir ambas, troponina y CKMB. Pero ¿cuál es la que más nos interesa? Si vamos a hablar de infarto, es la troponina. Esta pedimos
para verificar esto, ¿no? Porque a veces se encuentra a nivel del tejido cardíaco y si existe una alteración, en este caso el infarto implica disminución de circulación, indica que hay un sector del tejido muscular del corazón que está muriendo, entonces esta también se va a elevar y nos estaría como que ayudando, apoyando el diagnóstico que estamos pensando, ¿no? Pero en primera instancia es la troponina, que es el principal laboratorio que la detección de ese elemento para hacer el diagnóstico de lo que es un infarto de miocardio, ¿no? Y aquí les pongo las causas de elevación de esta subdivisión. CKMB, infarto tejido pulmonar, crisis epiléptica, cáncer cerebral. Esto no lo tenemos. No en el hospital no hacemos. Tampoco la CKMB. Lo que tenemos es la CKMB. Trauma en el corazón, lesión por electricidad, desfibrilación cardíaca, inflamación del miocardio, procedimientos quirúrgicos a corazón abierto. Todas estas cosas que pueden pasar al paciente podrían hacer que ésta se eleve. Y no siempre un infarto. Miren, si ustedes se dan cuenta, son otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a la posibilidad que está pasando con el paciente? Pues es la anamnesis. Y saber el entorno, qué es lo que ha pasado con el paciente para que más o menos nosotros nos respondamos por qué este elemento, si encontramos en el laboratorio elevado, está elevado. Aquí les muestro marcadores cardíacos, una comparación. Todos estos son los que se piden cuando vamos a hablar sobre todo del infarto agudo de miocardio. Esta es la abreviación. Esto que viene aquí es la mioglobina. En algunos países creo que lo solicitan para hacer el tema del diagnóstico del infarto. No es la primera opción, pero está mencionado. Es una proteína, la CK total, es lo que habíamos hablado, la CPK, y luego aquí está su fracción CKMB porque estamos hablando de corazón. La troponina T, troponina I y la LDH, ¿no? Entonces acá más o menos les explica de acuerdo a la evolución cómo se va a elevar y los días desde el momento que el paciente presenta los síntomas, días, horas, entonces así se eleva. Estos gráficos son para que ustedes los revisen. Acá está la mioglobina, miren, se eleva a las 2-3 horas, les explica hasta cuánto aumenta, en cuántas horas aumenta y desde en qué momento empieza a disminuir, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importante saber porque el paciente no siempre viene cuando ha empezado el cuadro, puede venir ya a las 7, 8 horas y de repente usted no encuentra lo que está buscando y esa está la respuesta, ¿no? Porque existen tiempos para cada uno de estos elementos. Esto es del diagnóstico de IAM, de 0 a 6 horas, ¿cómo se va a presentar? Miren, si le pediríamos CPK, puede salir, si el cuadro es menor a 2 horas, va a ser negativo. No que sea negativo significa que no es posible que esté cursando con un infarto. A mayor a las 4 horas, ahí va a ser entre negativo y positivo, y si es mayor a 6 horas ya va a estar positivo. Este es el cuadrito que les explica, ¿no? Estos laboratorios. Y aquí está la troponina. Miren, si el cuadro es menor a 2 horas, mayor a 2 horas, sigue negativo. Es por eso que en el infarto los laboratorios no se hace una vez, se hace seriado, se hace cada 6 horas, se hace juego de enzimas, estas enzimas, y además se hace electros cada 6 horas para ver las modificaciones y que en algún momento obviamente nos confirmen, porque como les vuelvo a reiterar, si el infarto no ha sido diagnosticado, entonces es nefasto para el paciente, ¿no? Muchas veces fallecen en nuestras vistas, pueden hacer paro y es irreversible, no vamos a tener más opción, no vamos a tener otra opción más que ver fallecer al paciente. Esto va de las 12 a 96 horas, el cuadrito para que lo revisen. Y este gráfico igual lo tienen en el texto de prácticas donde habla cómo se comporta la troponina y la CKMB cuando se hace el tratamiento de reperfusión, en este caso del paciente. Esto es sin reperfusión, esto es con reperfusión. Y si ustedes se fijan, aquí están los colores de las líneas que les explican a qué se está refiriendo. Vamos a ver esta troponina, por ejemplo, sin reperfusión, se va a elevar. Estos son los días, esta es la cantidad. Se eleva y vuelve a descender si es que no hay ningún tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando hay tratamiento? Entonces, miren, va a haber una elevación brusca de este elemento, pero luego va a bajar así también. Por eso es que cuando le hacemos el control al paciente que le estamos haciendo tratamiento, es decir, fibrinólisis, es utilizar un medicamento para intentar desbloquear esa arteria para que continúe la circulación y obviamente evitar que el tejido cardíaco muera.
Entonces va a haber una elevación brusca y no nos podemos asustar. Nosotros sabemos que va a suceder eso secundario al tratamiento, pero luego obviamente tiene que descender, ¿no? Lo mismo con la CKMB. Miren, ahí abajo está, se eleva, pero cuando existe reperfusión se va a elevar aún más. Luego tenemos lo que es la lactato deshidrogenasa, pero esta es inespecífica, o sea, va a haber algún tipo de destrucción celular en cualquier parte del organismo y esto se va a elevar. O sea, si encontraríamos elevado esto, no vamos a saber exactamente qué es lo que está sucediendo, porque puede ser en cualquier localización. ¿Qué nos va a ayudar para determinarlo? Pues va a ser el análisis de todo, la anamnesis, qué es lo que está pasando en el paciente, para que más o menos hagamos el discernimiento de por qué se ha elevado esta enzima, ¿no? Acá les explica algunas características. Igual tiene su subdivisión, LDH1, 2, 3, 4, 5. Nosotros no lo tenemos así en especificaciones en general. Y aquí igual les dicen, LD1, corazón, músculo. O sea, si hay alteraciones en esta estructura, esta fracción va a ser la que va a estar elevada. Y así con el resto de las fracciones, ¿no? Luego tenemos otras enzimas que podrían estar elevadas. Estas son las abreviaciones. Estamos hablando de la fosfatasa alcalina, que es, fosfatasa ácida, que es la contraria a la fosfatasa alcalina. Esta se va a desenvolver en un medio ácido, en un pH de 7, y está íntimamente relacionado sobre todo con lo que son las patologías a nivel testicular. Por eso les dice presente en casi todos los tejidos. Miren, aquí está la lista, pero en primera instancia está la próstata, estómago, hígado, músculo, vaso, eritrocitos y plaquetas. Entonces, más la importancia que más vamos a tener va a ser a nivel de lo que es la próstata. En ese sentido, cuando existe una sospecha, le solicitan este laboratorio al paciente. Si está elevada, pues nos va a dar una vista. O sea, cáncer con elevación de esto no podemos decir. O sea, hay otros estudios específicos con los que podemos definir si efectivamente esta persona está con un tipo de cáncer, pero si estuviera elevado y hay algunos datos sugerentes, entonces podría apoyar ese diagnóstico, ¿no? Pero con la elevación de esto, simplemente decirle a un paciente que tiene cáncer sería errado. Cuando existen nódulos a nivel de próstata, hipertrofia prostática, que es muy frecuente en los pacientes que son mayores de 55, 60 años, prostatitis, y ustedes se fijan, es más con el tema de próstata, pero también con algún tipo de metástasis a nivel de otras localizaciones, ¿no? Y estas otras enfermedades. Aquí les muestro, esta es la estructura de la próstata, esta es la próstata que ven en rosadito, aquí está la uretra, esta es la alteración estructural considerable. Cuando vamos, o sea, este laboratorio nos va a servir para ayudar a la hipótesis que nosotros tengamos en cuanto al diagnóstico, porque obviamente a este paciente le van a hacer primero una valoración clínica. ¿Cómo se hace la valoración? En este caso les hacen un tacto rectal, que es la manera como se puede hacer la palpación de la próstata, y ya con eso se va a definir si existe o no una alteración de esta estructura. Si no existiría la alteración y de repente por ahí encuentran, o de repente por ahí alguna persona se le ocurre tiquear todos los laboratorios y sale la fosfatasa ácida elevada, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? ¿Tendrá alteración prostática este paciente? ¿Cómo vamos a corroborar? Pues hacerle tacto rectal para definir cómo está la próstata. Y una ecografía. Con eso podríamos definir si es a causa de la próstata que esto está elevado, ¿no? O al revés, si usted sospecha de algo a nivel prostático y quiere apoyar su diagnóstico, obviamente le pedirá la fosfatasa ácida, perdón, no alcalina. Este es otro laboratorio, fosfatasa ácida tartrato resistente. La verdad es que nosotros no la pedimos. Solamente les coloco para que tengan conocimiento. Esta enzima está abundante en el osteoclasto y es el marcador de reabsorción ósea. Es por eso que es un alto nivel, es signo de descomposición del hueso, es decir, que existiría una alteración a nivel del hueso, generalmente cuando existe una metástasis ósea. Metástasis implica que está relacionado totalmente con lo que es cáncer. Entonces, cuando las células cancerígenas migran del órgano principal a otras localizaciones,
alguna localización es el hueso. Entonces, cuando se produce esto, es que este elemento, esta enzima está elevado, ¿no? Pero, como les digo, nosotros no la solicitamos. Entonces, tenemos este paciente. Este es el primer laboratorio que ustedes vieron, si se acuerdan. Ya hicimos la valoración. Aquí está aparentemente dentro de parámetros normales. O sea, hay una elevación de la TGO, pero es bien sutil. O sea, no impresiona que estuviera con una alteración hepática franca este paciente. Este paciente, si ustedes tuvieran este laboratorio, bueno, no pensarían que existiría alguna alteración. Pero luego es el mismo paciente, como les mostré, esto es de fecha 5 del 10, y de repente aparece este laboratorio, donde las enzimas se han empezado a alterar. Si ustedes solamente tuvieran los laboratorios, así como les muestro, ¿qué les gustaría saber de este paciente? ¿Qué cosa me preguntaría? ¿Qué curiosidad tendrían para dar una posibilidad de qué es lo que está pasando con este paciente y por qué se está produciendo esa alteración? De todo lo que hemos visto, ¿qué les llamaría la atención? ¿Qué cosa me preguntaría? Tienen dos opciones, preguntarme como si yo fuera el paciente o preguntarme como si yo fuera el médico tratante. ¿Qué les llamaría? ¿Qué cosa quisieran saber? No han hecho todavía semiología como para que tengan la posibilidad, pero como les vuelvo a reiterar, nosotros como médicos y ustedes que están en formación para hacerlo, siempre tienen que tener ese lado curioso de pensar, analizar, conjeturar y obviamente ir preguntando para ir discerniendo y descartando y definiendo qué es lo que está pasando. ¿Qué les gustaría saber? Dimar. No, primero estamos hablando del paciente. ¿Qué le gustaría saber del paciente? ¿Qué necesitaría usted saber del paciente para definir por qué TGO-TGP es elevado? Dime. ¿Qué información necesitaría? Póngase que agarraron este laboratorio y de repente le agarran, le dice, usted es estudiante de medicina, miren, este laboratorio me han hecho y ha salido así, le dice. Y usted va a decir, sí, está elevado y se va a quedar ahí, o sea, está elevado, le va a decir y punto. ¿Qué le va a interrogar a la persona? ¿Qué le va a empezar a preguntar? O ahí se va a quedar. ¿Qué piensa? Ya, ¿qué cosas quiere saber por eso, de este paciente? Para definir por qué está alterado TGO-TGP, luego de que era un paciente que no tenía nada y de repente, ¡plin!, aparece una falla hepática. Está con una alteración hepática. Doctora. Dígame. Doctora. Ya, dígame, Stephanie. Era lo mismo que si llegas a ser un consumidor de bebidas alcohólicas. No, no es un consumidor de bebidas alcohólicas. ¿Qué más? ¿Qué más se piensa, Josmar? ¿Qué más le llamaría la atención? Lo del alcoholismo, quizá el paciente es alcohólico. No, por eso no es alcohólico. Ya, sí, este paciente está con tratamiento específico y está con tratamiento anticomicial. Exageración, si usted habla con el término de exageración, como le vuelvo a reiterar, ese término que utiliza significaría iatrogenia. ¿Qué significa iatrogenia? Que nosotros le estemos causando una enfermedad haciendo algo. Y eso es algo malo. Y este paciente, como les vuelvo a reiterar, está internado en la institución. Miren, desde el 5 hasta el 8 y ahorita les muestro el resto de laboratorios. Más que si hubiera habido el exceso,
es como decir, el sinergismo, es decir, que si se dan cuenta, les estoy diciendo que estoy utilizando dos tipos de medicamentos hepatotóxicos. Entonces, ha habido la necesidad de la utilización de estos dos medicamentos, uno, porque es el tratamiento único que existe para la patología de este paciente, y el otro, porque obviamente está con convulsiones que no se controlan y es de rigor utilizarlo, porque no hay otra manera de controlar su problema de convulsión. Entonces, y que nos está trayendo problemas porque con alteración de esta parte hepática nos va a obligar a suspender el tratamiento de tuberculosis, que es el pilar fundamental para el tratamiento. Exactamente, es un efecto colateral de un tratamiento. En el tema del ámbito de lo que es la tuberculosis, esa es una enfermedad que tienen que conocerla ustedes porque es de nuestro medio. Todo lo que implica tuberculosis. Entonces, hay opciones de efectos colaterales y llaman reacciones adversas. Es una RAFA, ese es el término que le han puesto cuando el paciente con tratamiento, porque es un programa el de tuberculosis a nivel nacional que da un tratamiento gratuito, pero tiene posibilidades de controles porque los pacientes reaccionan de diferente manera al tratamiento. Hay unos que lo toleran bien porque el tratamiento antituberculoso son 4 tipos de tabletas y son, dependiendo del peso del paciente, hasta 8 tabletas al día que debe tomar el paciente. Porque ese es el tratamiento, o sea, no hay otra manera, no podemos disminuir esa cantidad. Y de todos esos 4, hay 2 que producen alteración a nivel hepática. Y uno de ellos es el pilar del tratamiento. Es decir, si se le quita ese medicamento, le podemos dar el resto, pero no va a haber efectividad en el tratamiento, ¿no? Entonces, más o menos es lo que me estaba comentando, creo que era Yosmar. ¿Qué más les gustaría saber? Como les digo, o sea, se dan cuenta, ustedes están siendo muy suaves. O sea, hay cosas que deberían preguntar. Les digo por eso que la opción de que ustedes me pregunten como paciente y me pregunten como médico, que he visto al paciente y he tratado al paciente en algún momento cuando está en terapia intensiva, porque este paciente ha caído a terapia intensiva. Si ustedes se fijan, acá dice UTI, cama 3. Entonces, este paciente ha estado en terapia intensiva. ¿Qué más quieren consultar? ¿Qué más les gustaría saber? ¿O les da curiosidad de saber con todo lo que les he dicho hasta el momento? Stephanie, ¿qué se les ocurriría? Si tiene una infección bacteriana, doctora. La tuberculosis es una infección bacteriana producida por el micobacterio tuberculosis. Sí, se le ha suspendido el tratamiento. Porque si se le sigue dando, va a producir mayor daño hepático y como han visto que el hígado cumple muchas funciones, es grave que pueda llegar a una fase en la que no podamos revertirla y obviamente sea fatal para el paciente, ¿no? Entonces no queda más que suspender. Por eso es que le han hecho los controles, miren. Ahora, por eso les vuelvo a preguntar, ¿qué más les llamaría la atención? ¿Qué cosa más preguntaría? ¿O no tienen más? O sea, no creo que sean así tan cortos, muy callados. O sea, yo esperaría lluvia de preguntas de ustedes que me digan esto, ¿qué más? Esto, quiero saber esto. ¿Qué más? ¿No les llama la atención? ¿No les gustaría saber cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Por qué ha entrado a terapia intensiva, por ejemplo? Cosas fundamentales cuando tenemos este laboratorio, es importante saber datos. ¿Cuántos años tendrá? Para ya hacer una relación con algunas otras situaciones. Lo de ustedes que me han dicho del alcoholismo, sí,
está bien, han pensado en esa posibilidad, porque si hay una alteración, si es un paciente alcohólico y al que se le ha iniciado el tratamiento específico, tiene más posibilidades de que se altere la parte hepática, porque ya de por sí por el alcohol ya está con una predisposición de daño por el consumo de la bebida alcohólica. Entonces, si a ese paciente tenemos que sí o sí darle el tratamiento para la tuberculosis, porque no hay otra cosa más, entonces tenemos que hacer estos controles para determinar en qué momento va a alterarse. Por ahí no se altera, por ahí sí se altera, pero para eso se hacen los controles. Y el momento que suceda, pues obviamente suspende. Pero este paciente no. Este paciente tiene 19 años y no tiene antecedentes de consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué más les gustaría saber? Por eso vuelvo a reiterar, ¿no les interesa saber por qué ha entrado a terapia intensiva? ¿Cuál ha sido su clínica? ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Les interesa o no les interesa? Sí. Por eso yo les hago, hemos tratado de hacer la interacción, por eso les he dicho, las preguntas me pueden hacer como paciente o como médico. Entonces ustedes pueden ir preguntándome de acuerdo a esas dos alternativas. Me dicen, quiero preguntarle como paciente. Entonces ahí me preguntará, qué sé yo, qué le pasó, cuál fue la clínica, por qué acudió al hospital, digamos, ¿no? Y como ahorita han preguntado, alcoholismo, es decir, la pregunta es, ¿consume bebidas alcohólicas? Bueno, sí. Y ahí les respondió que no. Porque yo tengo toda la historia del paciente, porque nosotros les hacemos la historia clínica a los pacientes, entonces tengo la opción de responderles como fuera el paciente, pero también tengo la opción de responderles como si yo hubiera sido el médico que le ha tratado y efectivamente yo lo he visto, como les digo, a este paciente en terapia intensiva. ¿Qué más se les ocurriría? ¿Qué piensan, Josmar, Stephanie, hasta que se acuerde, Dima? O ustedes así se van a comportar, digamos, que por eso les digo, si alguien les trajera un laboratorio y le dice, a ver, doctorita Stephanie, usted va a ser doctorita, ¿no? Este laboratorio me han sacado, mire, este está alterado, ¿cómo está? Le dice, usted va a ver, sí, está alterado, listo, le va a devolver, así como están haciendo ahorita, eso van a hacer, se van a ver, sí, está fuera de rango, señora, aquí está, listo. Listo, hasta ahí se acabó su curiosidad, hasta ahí se acabó la posibilidad de indagar más información y luego hacer sus propias conjeturas. Así va a ser, Stephanie, Yosmar, Dimar. No, una pregunta sería, ¿cuál fue el diagnóstico inicial, doctora? Eso, o sea, si alguien, por ejemplo, le da a usted el laboratorio, obviamente le están haciendo el laboratorio para llegar a un diagnóstico y por ahí la señora no tiene idea de qué es el diagnóstico, ¿no? Pero yo ahorita, como les digo, existe la opción de que me hagan esa pregunta porque yo ya lo he visto al paciente. Ese paciente ha ingresado a terapia intensiva como una meningitis, es la infección a nivel del sistema nervioso central, con dos opciones, dos posibilidades, que sea de tuberculosis, por tuberculosis o por otros gérmenes. En este caso, se ha confirmado que era por tuberculosis, se le ha sacado líquido cefalorraquídeo de la espalda por punción, se ha mandado a hacer los análisis respectivos y ha salido positivo para tuberculosis. Por eso que a este paciente se le ha iniciado el tratamiento para tuberculosis. Su diagnóstico es tuberculosis meningea. Ustedes han debido escuchar, o sea, tuberculosis y uno piensa pulmón, pero la tuberculosis puede estar en cualquier otra localización del organismo y los lugares más nefastos son a nivel
Bueno, entonces, como les iba diciendo, la tuberculosis es una enfermedad de nuestro medio y dependiendo de la localización es bien grave. ¿Por qué ha caído a terapia este paciente? Porque ha ingresado en coma, es decir, estaba inconsciente con posibilidades de fallecer y ha llegado a ser intubado. Ya estaban muchos laboratorios en curso, llegaron y se confirmó que era una tuberculosis a nivel cerebral, una tuberculosis meningia. Y en esa localización produce serias alteraciones y lo malo en estos pacientes es que les deja en un estado muy comprometido de la parte neurológica, es decir, llegan incluso a un estado vegetativo. Estado vegetativo implica que la persona está echada en una cama, pero con sus funciones, es decir, su corazón late, su presión está presente, orinan, respiran solos, pero no interactúan, es decir, son personas que a veces abren los ojos o no los abren, miran como si no existiera nada, ustedes le pueden hablar y no va a haber ninguna interacción con ustedes. O sea, es bien grave este tema de la tuberculosis meningia. 19 años, lastimosamente, el único tratamiento para esto es el tratamiento específico, o sea, no hay otra opción. No hay otra opción. Y obviamente en esa tuberculosis meningia existen fases que van del 1 al 3 dependiendo de la característica de cómo ingresa el paciente. Y este paciente ha ingresado en una fase 3 para hacer el tratamiento, que es la fase más grave, donde a veces toda la alteración que ya se ha producido por la enfermedad ya no podemos revertir. Y simplemente esperar a cómo va a responder el paciente, si va a ser de forma favorable y va a recuperar o en su defecto se va a quedar así como ha ingresado. Entonces es bien grave. Y generalmente se les hace controles. O sea, la mala suerte de este paciente es que a raíz de esa infección a nivel cerebral convulsiona. Y es grave. Las convulsiones son algo muy nefasto para alguien que ya tiene una alteración a nivel cerebral, porque en cada convulsión mueren miles de neuronas. Imagínense si sigue convulsionando y no se puede controlar la convulsión. Entonces, si el paciente va a quedar muy deteriorado por la enfermedad, en este caso la tuberculosis meningia, más las convulsiones, o sea, el pronóstico de la parte cerebral es malo, o sea, va a tener secuelas bien complicadas. Va a ser una persona totalmente dependiente de alguien que ya no puede hacer su vida normal. Y es por eso que una convulsión se tiene que controlar. En este caso, este paciente ha llegado a utilizar hasta 3 medicamentos para la convulsión. De entre esos 3, uno sí había la posibilidad de producir hepatotoxicidad, pero si ustedes se fijan acá, no había alteración. Esta sí hay una elevación, pero no es manifiesta. Entonces, ahí se valora riesgo-beneficio, es decir, le tengo que iniciar para controlar esa convulsión, pero ¿qué me queda? Controlar laboratorialmente, porque si en algún momento hay una alteración, no me queda más que suspender y ver otra alternativa, aunque él ya estaba utilizando todas las alternativas, ¿no? Y como verán, ha habido la necesidad de suspender uno de esos medicamentos para la convulsión y obviamente el tratamiento específico. ¿Cómo hacen luego los encargados de esta área? Reinician otra vez los medicamentos de dosis mínimas, van subiendo cada cierto tiempo hasta ver cuál de esos medicamentos es el que produce la alteración, pero obviamente son días de prueba en las que no estás recibiendo el tratamiento como tal y son días en los que el paciente no está siendo tratado. Y obviamente son días en los que se está dejando que la enfermedad pues continúe lastimando, en este caso el cerebro, porque es ahí donde se ha localizado, ¿no? Este es el control, miren, luego a los 9 días después de que se le hizo la suspensión, 8, acaba 9 y ha empezado a bajar. Algunos. En este caso, ¿qué laboratorio más deberían haberle pedido y que no le han pedido y hemos hablado? Que también nos sirve para el tema de si fuera una lesión por hepatotoxicidad, ¿se acuerdan? De las enzimas que hemos hablado ahorita, ¿cuál más faltaría que hayan pedido y no han solicitado? En ninguno de los laboratorios está. ¿Se acuerdan? Dimar, Yosmar, Stephanie.
La, Las G- trans- la GGT, doctora. Exactamente, GGT. La GGT es algo que se debería haber pedido, pero no se le pidió. Obviamente tiene otras posibilidades más específicas la GGT, pero también nos apoya. Pero en este caso ya vemos la alteración y por eso se suspende el tratamiento de este paciente, ¿no? Se suspende y va disminuyendo los valores. Va disminuyendo y de repente encuentra, en este laboratorio el paciente ya no estaba en terapia intensiva, ya había salido de terapia, estaba en sala, medicina interna. Y en este paciente, ¿se acuerdan que les mostré al inicio? Miren, este es su laboratorio. Además se encontró esta amilasa, elevadísima. Entonces, ¿qué piensan que haya sucedido con este paciente? Aquí ya están intentando bajar los valores de TG-TGP porque obviamente le han suspendido el tratamiento y están haciendo un tratamiento para intentar mejorar esto. ¿Qué piensan que haya sucedido para que en este mismo paciente se haya elevado la amilasa? ¿Piensan que está intercurriendo con una pancreatitis? ¿Será? Sí. Hemos dicho que la LDH es inespecífica, ¿no? Que cuando existe daño celular en cualquier parte del organismo se va a alterar. Puede ser por el tema hepático, que sí hemos visto que ha habido un grado de lesión por la hepatotoxicidad y podría ser secundario a eso. Pero también podría ser por eso. Pero ahora, ¿qué le solicitarían a este paciente en este momento para corroborar esto que están pensando? Sí. A este paciente fue al que le pidieron la lipasa, este es su valor. ¿Cómo estaba? Estaba elevado casi al doble. Pero no nos apoya el diagnóstico, ¿no? Ya hemos dicho que la lipasa es más específica para el diagnóstico de pancreatitis. ¿Qué otra cosa le pediría? Porque con laboratorio no podemos definir si eso no es. No es un estudio de laboratorio. Es un estudio de imagen. ¿Qué le pediría? Es lo que está al alcance y eso es justamente hasta ahí donde yo le hice el seguimiento para hacer la práctica. Estaban en espera de hacer la ecografía para determinar si había alteración a nivel pancreático. Si les decía que el páncreas está normal, entonces van a tener que buscar otra causa de que haya habido la elevación de esta amilasa. Hemos visto, ¿no es cierto?, que hay unas abdominales y extraabdominales. Ahora, este paciente, la forma como se ha presentado el cuadro, cómo se ha tardado en hacer el diagnóstico, es una situación bien compleja, porque o sea, el paciente obviamente es súper complicado para el médico general, tal vez por ahí darse cuenta en primera instancia, pero siempre es importante, como les digo, hacer muchas valoraciones, mucha anamnesis, sobre todo revisión, para intentar llegar a una presunción diagnóstica y obviamente laboratorial y estudios complementarios. Pero lo malo de este paciente es de que no acudió cuando empezó todo lo que él tenía, no acudió de un médico. Hizo el mal uso del Internet como herramienta de consulta, como si el Internet fuera un médico sobre lo que le estaba sucediendo. No lo hizo él, lo hizo un familiar. Entonces, este paciente, con toda la clínica que nos cuentan al inicio, ya desde un inicio nuestro pensamiento era que algo estaba sucediendo y que más seguro es que era tuberculosis, solamente que había que definir la localización y hacer los estudios dependiente a eso, ¿no? Pero obviamente, como les digo, cuando no es alguien de la rama para empezar, entonces es más fácil de que existan errores graves que ha sucedido con este pobre paciente porque es joven y, bueno, ha fallecido el paciente. Ha salido de terapia intensiva, la familia se lo llevó a su domicilio y falleció en casa
porque no hubo mejora, porque el inicio del tratamiento fue tarde y lastimosamente se tuvo que suspender por las complicaciones. Entonces, y uno se pone a analizar y dice, ¿cómo es? O sea, este tema del Internet es favorable, pero ayuda para las personas que ya tienen el conocimiento para buscar. Pero cuando es en general, digamos, una persona que no tiene mucha idea y va al Internet, intenta consultar como médico, ahí van los errores graves. El hermano le hizo el diagnóstico en primera instancia a este paciente de COVID, que sí tenía alguna clínica cuando empezó, tenía fiebre, había cefalea. Entonces le hicieron, creo, todo el tratamiento para COVID y no hubo mejora. Luego definió él que encontró otras alteraciones y definió él el diagnóstico de una anemia en este paciente. Le estaba por iniciar un tratamiento de acuerdo al Internet, desconozco cuál sería el tratamiento que estaría pensando realizar, y en ese interín hubo una descompensación mayor, el paciente empezó a desorientarse. Y por esa razón fue que lo llevaron al hospital, porque seguro que si no hubiera habido algo así llamativo, él hubiera recibido el tratamiento que asumía el familiar. Pero uno haciendo el análisis, cuando les preguntamos a los familiares y nos dicen, bueno, uno le miraba al paciente y la constitución de él era pues no de una persona de la edad de 19 años, o sea, era bien delgado, emaciado. Y en nuestro medio, una de las enfermedades que produce ese grado de emaciación es la tuberculosis. Pérdida de peso es algo fundamental que pasa en la tuberculosis. Entonces, pérdida de peso sumado a fiebre y, en este caso, la alteración que se ha manifestado en forma neurológica, entonces nuestra primera presunción es que ya está sucediendo algo a nivel central y que puede ser una tuberculosis. Por eso, cuando ingresó a emergencias de Santa Bárbara y con todos los antecedentes, primero le hicieron una tomografía. En la tomografía descartaron que fuera otra causa para que haya habido la alteración de la conducta del paciente. Podía encontrarse sangre en la cabeza, lugares de isquemia donde no le llega la sangre, podía haberse encontrado hasta un tumor, o sea, muchas cosas que podían avisarnos por qué se ha alterado la conducta del paciente. No encontraron nada, entonces asumieron que podía tratarse de meningitis, le sacaron líquido cefalorraquídeo, mandaron a hacer los análisis, lo internaron al paciente y en la internación presentó las convulsiones. Por esa razón, las convulsiones no se controlaron, ingresó hasta terapia intensiva y en terapia intensiva ya se llegó el resultado, se inició el tratamiento específico, los primeros días con buena tolerancia, pero por las convulsiones hubo la necesidad de hacer asociación de muchos medicamentos para intentar controlar las convulsiones que no se podían controlar y hubo la complicación esta de la alteración hepática, ¿no? Que llevó a suspender el tratamiento porque, como les vuelvo a reiterar, seguirle dando es lesionar un órgano que tiene muchas funciones y es más nefasto para el paciente. Entonces se decide la suspensión y obviamente se logra sacar de todos los soportes, nosotros llamamos así en terapia intensiva, es decir, que esté la máquina de ventilación, que por ahí esté utilizando medicamentos que solo manejan terapia intensiva. Entonces, una vez que ya no necesitaba nada, al margen de que el estado neurológico no haya mejorado y no esté como esperaba la familia, ¿no? Que a veces piensan que es magia lo que existe, que hay un medicamento que nosotros ponemos por la vena y de repente el paciente termina siendo como era antes de que haya empezado una enfermedad. Pero no, cuando llegan en las fases así como este paciente y se inicia un tratamiento, es a veces difícil que el paciente revierta todo eso que ha pasado. Le hicieron una serie de estudios para determinar el tema de las convulsiones. Entonces se definió nomás que era secundaria la infección porque sí produce la infección, la irritación a nivel cerebral. Salió de terapia intensiva, en terapia intensiva estaba en medicina interna con la alteración del estado neurológico, estaba en un estado vegetativo. Se le siguieron haciendo los estudios, se le estaba reiniciando el tratamiento específico porque era la base y es lo único que teníamos para tratar la tuberculosis, que es lo que va a empeorar la situación del paciente. Entonces, en ese interín, lo malo de estas enfermedades es que a veces la familia no acepta, o sea, no tiene paciencia. Y como les vuelvo a reiterar, ellos asumen que una vez que han ingresado al hospital,
por lo que fuere, así sea algo muy grave, o sea, es el hospital el que debe mágicamente dar algo y el paciente debe salir del hospital como nuevito, como si no hubiera sucedido nada en su organismo. Y es medio complicado en nuestro medio por la idiosincrasia de la gente, a veces hacerles entender la situación, ¿no? Y como ellos no veían que había una mejora, entonces decidieron llevarse al paciente a su casa para hacerle el tratamiento con medicina tradicional, es lo que creo que refirieron, pero obviamente luego ya de días los residentes me comentaron que aparentemente había fallecido en su hogar, ¿no? Porque es una persona de mucha asistencia, o sea, es una persona totalmente dependiente de alguien que le vista, alguien que le mueva, alguien que le alimente, alguien que le limpie si se hace catarsis, que le cambie el pañal, o sea, que llega a esas condiciones es algo bien complicado, o sea, no existe una calidad de vida, ni para el paciente ni para la familia, ¿no? Y eso es algo que tiene que asumir la familia, porque es cuidarlo y ver, pero obviamente cuando ya no está ni con el tratamiento para intentar darle una opción, ¿no? Es complicado. Entonces, aquí les traigo, este es más o menos el esquema del tratamiento o de las indicaciones que se hacen en terapia intensiva. Aquí están las medidas generales, esta es la dieta, son abreviaciones, se le hace el cálculo de kilocalorías y cuánto de ml debe recibir. Estos son los suplementos que se les da a estos pacientes. Y si ustedes se fijan, acá está el tratamiento antituberculoso, rifampicina, isoniazida, piracinamida y tambuto. Entonces esta era la dosis que recibía. Miren, son 3, 6, 7, 8 tabletas al día recibía el paciente. De estos, la rifampicina es la más hepatotóxica, pero es el pilar fundamental para el tratamiento de la tuberculosis. Este es el único medicamento que va a destruir a la bacteria, al Mycobacterium tuberculosis. Y obviamente si se suspende el tratamiento, no hay con qué frenar esa enfermedad, ¿no? Luego, esta fenitoína, levetiracetam, estos son 2 medicamentos anticonvulsivantes que estaba recibiendo el paciente, son 2. Y a esto se añadió otro medicamento, porque eran 3, las convulsiones no cedían, se llama ácido valproico, y ese ácido valproico es el que también tiene dentro de sus efectos colaterales posibilidad de producir una lesión. Pero como el laboratorio era normal, entonces se le sumó. Se le hicieron los controles y empezó a alterar, entonces se le tuvo que retirar y obviamente luego se le suspendió el tratamiento para tuberculosis, ¿no? Este otro medicamento es un corticoide, prednisona. Cuando la tuberculosis está a nivel de lo que son las meninges, pleuras, ayuda a la penetración del medicamento para hacer su efecto, ¿no? Entonces, por eso se utiliza. Hay una complicación grave de la tuberculosis meningea que se llama vasculitis, alteración vascular a nivel cerebral, que les produce lesiones terribles a nivel cerebral. Entonces le dieron el tratamiento. O sea, como es cuando son pacientes jóvenes, se hace todo para intentar sacarlos de esta situación, ¿no? ¿Qué es lo malo? Es la respuesta individual y el estado del paciente. En este caso, como les digo, este paciente tenía un estado general muy malo, muy malo. Y obviamente ha sido difícil intentar revertir el cuadro con las situaciones que han pasado, pues, ¿no? Eso sería, jóvenes, la segunda práctica del mes. Hay algunos casos clínicos que tendrían que resolver ustedes. Yo les voy a decir el 31 voy a sacar las especificaciones hasta cuándo pueden hacer la entrega, pues, de los casos clínicos. No sé si tienen alguna consulta. Eran de clase media. No, bueno, sí, relativamente. Es que un paciente que ingresa a terapia intensiva, al margen de tener el seguro universal, que cubre más del 90% de asistencia del hospital, de todo lo que él tenga, laboratorios, medicamentos, internación, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios que no cubre el seguro y tiene que hacer contingencia a la familia. Entonces, si se dan cuenta, ha estado varios días el paciente.
y haciendo la sumatoria, el dinero va sumando, y cuando hay personas que no tienen una posibilidad rentable de un trabajo seguro donde cada mes reciba un sueldo, y son gente que trabajan y ganan del día, entonces es bien complicado, no se puede que todos sus ahorros se lo consuman. Entonces eran relativamente, el hermano creo que era estudiante, entonces como les digo, ha hecho mano de un instrumento muy bueno, el internet, pero que en manos de una persona que no tiene grandes conocimientos puede llevar a muchas situaciones. Y me imagino que no debe ser el primer caso. O sea, debe haber un montón de gente que cuando tiene un síntoma va al internet, pregunta qué es y se debe tomar lo que dice ahí, ¿no? Como dice, porque ahí les explican este medicamento así, así. Y en la farmacia muchas veces hay medicamentos que son de venta libre, donde ni siquiera le piden una receta. ¿Por qué le estarán pidiendo? ¿Para qué le estarán pidiendo? Porque si ustedes se fijan, o sea, eso van a llevar cuando lleven farmacología. Cada uno de estos medicamentos, jóvenes, tiene su pro y su contra. Cada uno produce un efecto colateral. Cada uno tiene sus características y usted tiene la obligación de saber de todos. Porque cuando les vaya a colocar, en su mente tiene que estar, este voy a ponerle, tengo que ponerle, pero tengo que controlar esto. O sea, tengo que hacerle estos controles laboratoriales. En este caso, esto que hemos hablado ahorita se llama hepatograma. El hepatograma está conformado por TGO, TGP, fosfatasa alcalina, bilirrubinas también se solicita, tiempo de protrombina, que hemos dicho que es algo que se produce en el hígado, y sobre todo por eso se está conformado. Entonces en el hospital a veces ya no les dicen, sino les directamente hacen nombres generales. Pídale hepatograma, le dicen, y ustedes, hepatograma, ¿qué será? Entonces, hay un laboratorio, es una lista de cosas que se pide, y ahí lo único que hacen es que tienen que tiquear qué cosa le hemos pedido, hepatograma. Entonces, ya tienen que saber qué es el hepatograma y van tiqueando TGO, TGP, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, tiempo de protrombina y tiquean. Esto es ya hepatograma. Función renal, les dicen, queremos función renal, entonces va ureacreatinina, tiquean ureacreatinina, luego les pueden decir lipidograma, eso recién lo vamos a ver en la parte teórica, y entonces ahí tienen que ver colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, entonces ahí tiquean, y esto le pedimos, eso es el lipidograma. Entonces esas cosas hay que ir asociando ya cuando ustedes vayan valorando. Como les digo, es un mundo, es de nunca acabar lo que tenemos que ir repasando con todo lo que empieza a parecer igual. Entonces, ese es muy complicado, como les digo, ¿no? Pero sí, era de clase media, tampoco eran tan de escasos recursos. ¿Alguna cosa más que quieran saber sobre el caso que les haya llamado la atención? Y obviamente, como les digo, si alguien les presentaría el laboratorio, su obligación es hacer anamnesis. Si alguien a mí me presentaría un laboratorio de estas características, por ejemplo, preguntaría muchas cosas sobre relacionadas con el hígado. Uno es lo que he dicho, consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué medicación está tomando, señora? ¿Algún antecedente que hubiera tenido de alguna situación a nivel de hígado? Y lo mismo de acá, ¿cómo está con dolor abdominal? Le preguntaría, ¿dónde le está doliendo? ¿Cómo le duele? Y si de repente aquí con esta alteración, por ahí es un paciente, así que está haciendo tratamiento para tuberculosis en forma domiciliaria, y le muestra este laboratorio, entonces usted en su mente dice, uy, uno de los medicamentos tal vez está haciendo, y le diría, vaya señora a hacer su control porque algo no está bien a nivel del hígado y puede ser el tratamiento. Entonces ustedes se dan cuenta con lo que les muestran, no le van a decir qué está pasando ni le van a hacer el tratamiento, pero sí podrían en algún grado, haciendo la anamnesis, tratar de conjeturar qué está sucediendo y tal vez orientar qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Pero como les vuelvo a reiterar, por eso es que los laboratorios no se tratan, son las personas. Entonces les muestran un laboratorio, anamnesis, para responderse por qué está alterado eso, que si es que hay alguna alteración que están encontrando. Si encuentran normal, obviamente no, le dirán normal, está normal. Bueno, jóvenes, entonces con eso habríamos terminado la segunda parte de prácticas. Me imagino que el siguiente mes igual vamos a seguir pasando prácticas, entonces hasta el primero tienen la posibilidad de presentar los días que quieran pasar.
pasar clases, exagerando hasta el primero. Si puedan hacerlo más antes, mejor, por el tema, como ya les he explicado en la parte teórica, es por el tema de las guardias que a mí me programan. Entonces yo trato de organizarme para no tener inconvenientes y no suspender pues la parte práctica, ¿no? Si no hay ninguna pregunta más, entonces terminaríamos acá y nos vemos mañana en la parte teórica. Buenas noches. Buenas noches y hasta luego. Doctora. Buenas noches.